Saludos y una semana más, bienvenidos. Bueno, nos van a permitir que casi hoy empecemos este tiempo de debate recordando aquellos tiempos en los que pues, se llevaban las telenovelas y decíamos, hay que ver que vemos un capítulo, pasa un mes y parece que no ha pasado nada porque seguimos casi en el mismo punto. No sé si recuerdan que la última vez que nos vimos, los compañeros, y hablábamos de Cataluña y decíamos, seguro que el día, no sabemos lo que ocurrirá, ¿no? Pero ha pasado pues casi 3 semanas, ¿no, Agustín? Juan, bienvenidos. Muchas gracias. Han pasado casi 3 semanas y casi volvemos con el mismo tema sobre la mesa. No se ha solucionado todavía nada en claro en el tema de Cataluña, pero han pasado muchas cosas de las que hoy hablaremos. Se incorpora a nuestra mesa, no puede estar Enrique con nosotros porque tiene concierto, un auténtico placer verlo siempre en concierto Enrique Moratalla, y se incorpora a nuestra mesa de debate Juan Francisco Delgado. Juan Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, hablaremos lógicamente de lo que ocurre en Cataluña, porque ya saben ustedes que yo siempre les digo que lo que ocurre en Cataluña nos afecta absolutamente al resto de los españoles. Pero antes sí me gustaría tocar algunos temas locales, porque es verdad que parece, no sé si os da esa sensación que Cataluña está anulando absolutamente todo, parece que no pasa nada que no esté estos días relacionado con Cataluña, pero sí pasan cosas y sí nos afectan en mayor o menor medida. Así que si les parece vamos a empezar tocando esos temas locales que son importantes. Por ejemplo, si os parece, podemos hablar pues de lo que está ocurriendo con el AVE. Yo creo que todos hemos visto estas últimas semanas lo que ha ocurrido en Murcia con los vecinos que han salido a la calle para pedir pues prácticamente lo que pedimos en Granada, que es esto, soterre la llegada del AVE cuando llega a Murcia para evitar que se separe un barrio en dos y que los vecinos puedan vivir con tranquilidad. Todos sabemos lo que ha pasado y la respuesta que finalmente se le ha dado y el compromiso que se le ha dado de que ese soterramiento se va a producir. Poco después teníamos una reunión en Granada para hablar precisamente de cómo van las obras del AVE, para hablar de plazos, y qué poquito se habló de plazos y qué poquita respuesta se nos ha dado. De hecho, la Marea Amarilla ya ha anunciado que este domingo va a asistir a Madrid a una manifestación para acompañar también a los vecinos de Murcia, pero yo no sé si tenéis la sensación de que pues va a haber que manifestarse un poquito más para que pues por lo menos se escuche algo más. Después del compromiso con Murcia, no sé si tenéis la sensación de que aquí en Granada no se ha ido un paso más allá, que es lo que se pretendía. Bueno, por un lado, efectivamente, todo lo que está ocurriendo en Cataluña a veces está haciendo que de alguna forma se nos olvide, se nos pase por alto noticias muy interesantes, y noticias tan interesantes como que la fiscal que lleva el tema de los casos de corrupción del Partido Popular y de la financiación ilegal del Partido Popular ha dicho que hay sobradas pruebas, o que ella ve sobradas pruebas de que efectivamente ha sido así. Es decir, creo que son noticias interesantes y que conviene también comentarlas porque es que se obnubila absolutamente toda la información con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y lo que pasa en Granada con el AVE, yo lo resumiría también con la misma canción con la que podemos resumir a Puigdemont, ¿no? Con un pasito para adelante, María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Porque efectivamente, un mes después de nuestro último encuentro en esta misma mesa de debate, nos encontramos prácticamente en un punto muerto. Es decir, ¿se ha avanzado en algunas cuestiones? Pues yo creo que no, porque el 155, el Senado está en ello, ya sabíamos previamente que se iba a debatir, que se iba a decir, que yo creo que una de las peores cosas que está ocurriendo en toda esta historia es que se sabe previamente todo. Y con el tema del AVE, bueno, pues no es que lo superamos previamente, porque definitivamente no se sabe. El otro día me encontré un músico en Barcelona precisamente que me decía que venía a tocar a Granada y me decía que venía en tren, y le digo, pues va a ser que no, no vas a llegar a tiempo. Fundamentalmente es porque no tenemos trenes en Granada, ¿no? Y sí que me parece muy bien, y sí que estoy con ello, no con las mareas, lo personal con las mareas amarillas, que se llaman en este caso, y sobre todo porque no hay ningún lidercito. Los lidercitos se están demostrando en estas cuestiones que saben aprovechar muy bien las necesidades de la población y rentabilizarlas luego. Es decir, aquí lo están haciendo de una forma orquestada, consensuada, un buen puñado, un buen número de vecinos, y que espero que consigan, bueno, sin duda su pretensión.
Porque, bueno, Granada, no sé si ustedes lo saben, está cogiendo estos días un congreso muy grande de médicos en el Palacio de Congreso, no sé si lo habéis escuchado. Uno de los factores por los que ese congreso precisamente decidió Granada para ser su sede era el compromiso de que estaría el AVE en marcha y todos los médicos que estuvieran aquí podrían venir el AVE. Y yo escuchaba esta misma mañana a la organizadora del evento decir, pues me parece una pena porque no se puede ofrecer las condiciones mínimas de transporte en condiciones a los médicos que han venido aquí, y lamentaba mucho que posibles eventos futuros se pudieran estar afectados por este tipo de cosas, y eso la verdad es que es real, Agustín. Yo no sé si tú tienes la sensación o no sé si... Yo por una casualidad del destino, conozco a un par de asistentes al congreso y te puedo decir que están felices y no creo que les haya importado mucho que no haya AVE. De ahí a que el futuro pueda ser más triste, no lo sé. Yo coincido plenamente con Juan y también contigo, Estrella, en que la luz de Cataluña no nos está dejando ver otras noticias, ¿no? Juan recordaba que el fiscal, o la fiscal, ha hecho unas calificaciones muy duras, donde ha dado por probado la participación de muchas personas del Partido Popular en la trama de corrupción de la Gürtel, ¿no? Pero lo mismo que eso le beneficia al PP, también le perjudica que hoy ha habido muy buenas noticias sobre el paro. En términos redondos hay 500.000 personas trabajando más en este último año y tampoco ha sido noticia, o sea, sí. Es difícil saber qué acaba beneficiando o no. Pero bueno, por centrarnos en lo que ha dicho Estrella del AVE, fíjate que no tenemos un mérito en Granada, y es que no tenemos tren, y a pesar de eso 2 personas fueron atropelladas la semana pasada por un tren, ¿no? Sí. Es un nuevo récord de aquello. Todo es posible en Granada. En cuanto al soterramiento, yo creo que aquí habría que mirar cuántas manifestaciones ha habido del AVE y cuánta gente ha ido. Y creo que en general la gente que ha asistido ha sido mínima. Luego no ha habido por ahí mucha presión. Por otro lado, os recuerdo que el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de Murcia son del Partido Popular, mientras que el Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía son del PSOE, mientras que el que hace la inversión es el Gobierno central. No sé si eso tendrá alguna incidencia o no. Bueno, pero les ha costado a los vecinos también, ¿eh? Que el compromiso les ha costado muchos días continuos de manifestaciones y algún conflicto que otro con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, sin duda, que lo han tenido. No sé si esa presión aquí, bueno, sí lo sé, aquí no se ha dado, aquí ha habido algunas manifestaciones que es verdad que cuando se empezaron las concentraciones por la sanidad se echaba de menos, decía, hay que ver si todo fuera así, ¿no? Es verdad que en Granada no se ha llegado a ese límite, no sé, Juanfran, si ese es precisamente el problema, que no llegamos a ese nivel de concentración social para pedir nuestras cosas. Bueno, buenas tardes. Yo creo, coincidiendo con mucho de lo que han dicho Juan y Agustín, creo que el problema no es tanto la intensidad de las manifestaciones, ¿vale?, como el que la gente sienta una necesidad mayor con que haya AVE o no haya AVE, y tenga también más historial o menos historial de reivindicación en lo que hace. Yo creo que ha habido manifestaciones del AVE en Granada, que ya se cumplen casi 1000 días de su cierre ferroviario, de su aislamiento ferroviario, que hay que decirlo, que son muchos días, que esto en Cataluña, desde luego, sí que podemos decir que no pasaría, está claro. Yo creo que ha habido manifestaciones también multitudinarias en el tema del AVE, a lo mejor no tanto como nos gustaría, o no tanto con el baremo que tenemos en Granada, con las manifestaciones de la sanidad, a las que Juan hacía referencia antes, de una persona que la ha encabezado simbólicamente como una especie de héroe que encabeza las demandas para que haya 2 hospitales completos y tal, en un tema sanitario que toca más un poco la fibra sensible, y sobre todo que tiene un número de empleados, la sanidad pública, que llega a muchas familias y genera mucho interés, porque a la gente se le ha desplazado al hospital, porque me refiero a los propios empleados, genera interés también en cuanto a que de competencia incluso de los propios médicos, de los propios
del propio personal sanitario que se ha demostrado, y luego el histrionismo de la persona que ha estado encabezando todas estas manifestaciones, que hay gente que le gusta el insulto, hay gente que le gusta el hooliganismo, hay gente que le gusta el que haya personajes de este tipo que los lideren, ¿no? En el tema del AVE, como ha dicho Juan, ha sido muy cívica, ha sido muy reivindicativa, ha sido también muy institucional, que esto también, lo institucional a veces disminuye el nivel de la protesta o la efectividad, la gente se siente, entre comillas, como más utilizada, porque ellos dicen, bueno, para eso ya los votamos, ¿no?, para que estén ahí, ¿no? Mientras que hay protestas más orgánicas, protestas que salen de abajo, por así decirlo, y que tienen un tono más épico, que ahora lo estamos viendo en Cataluña, como un relato más épico de héroes, ¿no?, de que quieren conseguir algo que es justo, ¿no? Entonces, a eso no se ha dado aquí en el tema del AVE, porque quizá a lo mejor no se ha sabido explicar, porque el AVE no se siente como una necesidad. Agustín lo decía con el Congreso de Medicina Comunitaria que se celebra ahora, ¿no? Bueno, ellos están tan a gusto, ¿no? Pero yo sí te puedo contar una anécdota que he vivido en propia carne, ¿no? Yo soy vicepresidente de la Fundación Europea de Innovación. La Comisión Europea hace 6 meses nos encargó a la Fundación hacer un gran evento en España. Vamos, no en España, en Europa, pero que habían señalado a España como el evento sobre los temas agrotech, ¿vale? Que se iba a celebrar en Europa para la nueva economía digital, que querían impulsarla en el tema agro. Entonces nosotros le presentamos un proyecto y le presentamos 5 ciudades candidatas para que lo aprobara la comisión y nos dijeran qué ciudades candidatas. Yo, que tengo cierto nivel de influencia en la fundación, pusimos la primera Granada, entre ellas, ¿vale? Granada, pusimos Málaga, pusimos Sevilla, en fin, tirando al sur, ¿no? Y la Comisión Europea lo primero que nos dijo, los funcionarios de la Comisión, no, Granada no, porque a Granada no llega ni el AVE, y además el aeropuerto que tiene es un aeropuerto, entre comillas, de segunda, y no tiene vuelos con la frecuencia que puede tener el de Málaga, ¿no? Pero eso sí parece significativo a la hora del desarrollo de una ciudad, vamos. Quizás los que más están luchando son los vecinos de la Chaná, porque verá que son los directamente afectados porque el AVE pase en superficie o el AVE pase soterrado. Pero perder este tipo de oportunidades, a mí sí me parece que en Granada deberíamos estar un poco sensibilizados con esas cosas, ¿no? Sin duda, ¿no? Por eso todos protestamos, porque lleva ya 30 meses, ¿no? 1000 días. 1000 días. Claro, por eso os digo que, claro, todos protestamos, aquí protestamos y tal, pero ¿dónde? No sé si... Es que no sé dónde no tenemos la fuerza para que eso se agilizara. Mira, es que hay una diferencia cuando uno tiene que defender los intereses, no es lo mismo intereses concretos de unos médicos que han comprado una serie de apartamentos alrededor de un hospital y de pronto ve que le pierde el valor esa zona, ¿vale? Eso es un interés concreto de algunas personas, o un interés concreto de si se van a contratar 500 personas más para un hospital, ¿vale? Esos son intereses concretos que hacen que mucha gente se manifieste por los dos hospitales. Mientras que los intereses del AVE son unos intereses difusos, ¿no? Porque que venga un congreso de Juan Francisco, eso es una cosa, ¿a quién se siente realmente interesada? Eso hace que nos movilicemos mucho menos, porque son unos intereses difusos. ¿Cuánta gente va a Madrid realmente en AVE desde Granada? ¿Esa gente está muy dispuesta a manifestarse o tiene otras alternativas? A mí me parece que lo que sucede es que el AVE, de momento, está en intereses difusos. Donde sí puede haber más posibilidad de manifestación es en el interés concreto del soterramiento. Porque ahí los barrios, primero por comodidad personal y luego por el propio interés de la revalorización de los pisos, hará que la gente se mueva más, ¿no? Sí, bueno, es que coincido plenamente. Sí que es cierto, efectivamente, que son manifestaciones quizá no muy numerosas, pero que en cualquiera de los casos Granada lleva sin tren, sin una comunicación esencial. Y dicho sea de paso,
Andalucía, me parece vergonzosa cómo está el tema ferroviario en Andalucía. Si uno viaja y ves cómo están otras comunidades, aquí es cierto, es decir, yo recuerdo amigos, estudiantes, que me contaban en la hora número 6 de su tren de Granada hasta Algeciras, 6 horas para llegar en tren de Granada hasta Algeciras. Entonces, en ese sentido, seguimos siendo tercermundistas, es decir, y en definitiva, todo esto ocurre porque hay mucha pasividad, no ya con el tema del AVE, que efectivamente es algo que, bueno, atañe también, sabemos que los precios del AVE a veces no están tampoco al alcance de cualquiera, por lo tanto, efectivamente, eso reduce mucho las posibilidades de que la gente salga a la calle a reivindicar el AVE, pero en definitiva, unas comunicaciones que eso genera riqueza, sin lugar a dudas, desde el mismo aeropuerto, como bien decía antes Juanfran, que pueden rechazar Granada en cuestiones que pueden ser también importantes, ¿no?, que se den aquí en la ciudad, desde el mismo aeropuerto dotarlo de más vuelos nacionales e internacionales, que al final es un turismo que, como sabemos, revierte más en Málaga, la gente viene aquí, pero no está en Granada, es decir, todas esas cuestiones yo creo que si tomáramos conciencia sí que son dignas bueno, por supuesto, de luchar por ellas y de presentar todas las demandas que haga falta. Claro, es que dice Agustín, es difuso. También hemos, en las últimas horas, yo supongo que lo habéis visto y lo habéis leído, bueno, yo creo que estaba claro que Granada iba a ser la candidata a la capitalidad cultural en el año 2031 y amanecemos y nos encontramos con que el Partido Socialista en Málaga propone que Málaga, en cierto modo, compita con Granada en... Sí, pero yo creo que ha sido una torpeza del Grupo Socialista de Málaga bastante gorda. Pues buena torpeza, ¿no? Pues buena torpeza porque vamos. Sí, yo creo, porque ti se habían leído las actas de que el Ayuntamiento de Málaga ya había aprobado, había hecho una aprobación del apoyo a Granada para la capitalidad, y ha sido una torpeza de no leerse bien, más bien de bisoñez, ¿no? De no leerse bien lo propio que se aprueba en el Pleno e intentar apuntarse a todos los carros que pueden pasar por allí. Pero respecto a lo que ha dicho Juan, yo que viajo mucho a Andalucía, yo sé que tú también, quizá sí, más que yo, no, bueno, Andalucía, la parte que conecta Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, sí, Cádiz, Sevilla, Málaga, está hiperconectado, o sea, da gusto viajar ahí en esa zona porque enseguida te conecta con cualquier línea de ferrocarril. Ahora hay otra parte que quizá, que es la parte de Granada, Jaén, Almería, que está ese eje que está mucho más desatendido desde el punto de vista del tren, ¿no? Y es verdad que es un poco tercermundista, ¿no? Y además Agustín lo mencionaba anteriormente, que es un poco dramático, pero no deja de ser muy paradójico que un tren, una vía de tren que prácticamente no funciona, pues que se produzca un atropello en un paso a nivel sin barreras, ¿no? Es decir, que en Darro, que resulta un poco... Un tren que pasa y... Exactamente. Nosotros tenemos un problema histórico, y es que cuando en el siglo XIX la iniciativa privada empieza a construir trenes, pues no hubo especial interés en construir los trenes habituales entre capitales. Pensad que no estamos unidos con ninguna de nuestras capitales más próximas. Históricamente no hay tren con Málaga, no hay tren con Córdoba, no hay tren con Jaén, solamente había tren con Almería, ¿no? Bueno, esto en el siglo XIX hubo un momento en que cuando se trazó la línea de Granada se pensó si tirarla por Jaén capital o tirarla por Linares, con el fin de acercarla a las minas con las minas de hierro y sacar el mineral por Almería. De hecho pasa por la estación Linares Baeza. Sí, claro, y se hizo por eso. Y luego no se ha vuelto a arreglar eso. Y en los años 80, con ese gran ministro de Transporte que fue Borrell, hubo un gran proyecto de poner todas las redes a 200 kilómetros por hora. Pero se decidió, casualmente, cuando el presidente era Felipe González de Sevilla y el vicepresidente Alfonso Guerra de Sevilla, se decidió que era mejor construir un gran tren de alta velocidad Sevilla-Madrid, ¿no? Bueno, pues se gastaron el dinero en eso, ¿no? Por ponerle a veces un poco de humor a las cosas a las que estamos con el independentismo catalán, no pocos me han dicho a mí, oye, pues no queremos independizar de Sevilla y del resto de Andalucía. Hay quien pide la independencia hay un partido orientalista, ¿no? de Granada, y un partido que, bueno, que ha echado mano a... Sí.
a que quiere que de hecho creo que ha puesto para el 4 de diciembre la fecha límite para que Andalucía ¿Cuántas veces has oído tú, se Estrella, independice del resto de España? ¿Cuántas veces has oído tú a gente de fuera, de Andalucía, decir, oye, Andalucía estáis perfectamente conectados si tenéis un AVE? Y dice, "Oye, ¿a mí qué me sirve Porque nada?". O sea, Andalucía no, Sevilla. Claro, Sevilla. Y Córdoba. Luego vino una ministra, Celia Villalobos, que A era de Málaga. Málaga, y lógicamente pues el AVE... No, Málaga ha tenido dos ministras, El AVE a Málaga. una de Fomento, Celia Villalobos Sí, fue de Sanidad, ¿os acordáis? Sí, perdón, pero estoy confundiendo. He dicho Celia Villalobos y en la que estaba pensando la que era hace Magdalena Álvarez. Eso. Magdalena Celia Álvarez. Villalobos fue alcaldesa, que Sí, además sí. amenazó Magdalena a su propio Álvarez. partido de si no llegaba el tren que ella dimitía, si no llegaba el AVE ella dimitía. Y Magdalena Álvarez, que no solo hizo eso siendo ministra, sino que también... No, todas las rondas de Málaga. La hiperronda, la ronda, el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto de Málaga, es decir, que es importante tener un ministro en Madrid para Granada también, que hay que decirlo, ¿no? Y eso nos lleva a algo que hemos debatido algunas veces, claro, ¿dónde están, hasta qué punto nuestros representantes están en el lugar idóneo como para poder influir en ese sentido? ¿no? O sea, Pues yo creo que ¿en qué tenemos puesto están los pocos- granadinos? ¿no? No, Porque, representantes. o tendrá que encadenarse Cuenca a algún sitio para que ni la hemos verdad- tenido. pensando en Hemos llegado a tener secretarios de Estado, pero secretarios de Estado de cosas De justicia. de justicia, por ejemplo. efectivamente. No, que fue- Eso no nos sirve de nada. para de traer el avión no educación, sirve. de educación Sí, también también. tuvimos. Tampoco nos Iglesias, sirve. Julio Iglesias de USEL, ¿no? Pero Sí, 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 sí. De universidades quizá, fue, ¿no? quizá desgraciadamente habrá que estar ahí un poco más, ¿no? Porque, en fin, si el que llega hace cosas para su territorio, pues habrá que luchar más para que tener Sí, representantes hay que granadinos. hacer una Si es que plataforma las cosas funcionan para así. esto. Para No, que y en las Granadinos cosas- se promocionen. No, hombre, no es que funcionen así, son casualidades. Es decir, ¿de dónde era Aznar? Casualidades continuas. ¿Aznar de dónde era? De Valladolid. ¿Y a dónde llega el AVE en el tiempo de Aznar? Valladolid, son casualidades. ¿no? Hay otra casualidad también, que el AVE llegó a León, por ejemplo. Con Zapatero. Donde Zapatero nació, pero además donde el tramo de AVE es más, fue el AVE que más costó por kilómetro en toda España, el tramo a León, ¿no? Y seguramente el menos rentable. Digo yo no tengo nada en contra de León, los felicito claro. por haberlo conseguido, pero... Pero que venga Granada un poco, por lo menos la mitad, ¿no? Exactamente. Habrá que espabilar, a ver dónde nos ponemos. Por cierto, precisamente hemos hablado de Cuenca. Mañana hay un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Granada, en el que se va a tratar precisamente la reprobación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca. La han solicitado el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Grupo Municipal del Partido Popular. El motivo, que se cumple un año de la investigación judicial por la adjudicación a nivel autonómico, cuando Francisco Cuenca era delegado de Innovación de la Junta en Granada, o de Economía, la de Innovación y Economía de la Junta, de unos contratos privados para la inspección de unos cursos de formación. Bueno, es algo que mantiene imputados a todos los que en su día fueron delegados, porque fue una decisión que se produjo a nivel autonómico. Para Luis Salvador es suficiente para justificar que Francisco Cuenca no debe ser alcalde de Granada. El PP se ha sumado a esa petición y Vamos Granada también se ha sumado a esa petición de que Francisco Cuenca debe estar reprobado y por lo tanto no debe seguir siendo alcalde de Granada. Decían en el Partido Popular, si este pleno sale adelante, como al parecer va a salir con los votos de Ciudadanos y Partido Popular, Granada va a tener un alcalde no solo imputado, sino también reprobado. Yo no sé qué consecuencias es que las puede tener eso para la gestión del Ayuntamiento de Granada. No, Juan Francisco tiene algo de experiencia, ¿no? Alguna experiencia en la tengo ya. gestión municipal. Pero yo creo que el Ayuntamiento de Granada ha entrado en una dinámica que yo creía que iba a ser otra. Yo tenía la esperanza, después del encarcelamiento, de la imputación del anterior alcalde y tal, creía que iba a llevar una dinámica un poco distinta, casi de gobierno de concentración, casi de un gobierno alternativo que diera pues otro empuje distinto y tal. Y la verdad que para mí está siendo una decepción ver cómo el Ayuntamiento de Granada está entrando en una deriva permanente de todos los grupos políticos, de un laberinto que no son capaces de sacar nada para la ciudad de manera conjunta. Esto es lo que yo creo que está ocurriendo. Entonces, en ese laberinto, pues casi como en Cataluña
asistimos al tacticismo permanente de los grupos, a amenazar, por ejemplo, Ciudadanos, que por cierto yo creo que la actitud de Ciudadanos en este tiempo es para mirárselo, porque esto de que amenaza con una moción de censura, no sé si estáis o podemos pensar en algo parecido a lo que hace Puigdemont, amenaza con una independencia, amenaza con una moción de censura, da una rueda de prensa Luis Salvador y el presidente del Partido Popular diciendo que se van a poner de acuerdo, luego no la hacen y luego dice, bueno, pero ¿quién realmente, los que están anunciando una moción de censura son los grupos municipales del ayuntamiento? Son dos personas que tienen intereses futuros en ser candidatos a alcalde de Granada, pero ¿realmente le interesa a ellos poner una moción de censura? No, no les interesa, porque ni Luis Salvador está en el ayuntamiento, ni Sebastián Pérez está en el ayuntamiento. Entonces tienen que poner, si ellos presentan una moción y quitan al actual alcalde Paco Cuenca, tendrán que decir qué candidato ponen. ¿Qué candidato ponen? La que ahora es la jefa de la oposición del Partido Popular. Eso no le interesa a Sebastián. No le interesa. La que ahora es el que ahora es portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, no le interesa tampoco a Luis Salvador. Entonces, ¿a qué están jugando? Están jugando con los intereses de los ciudadanos en sus maniobras políticas, hablando de lo que tanto he oído yo a Luis Salvador. No nos interesan las cosas de la política, sino las políticas de las cosas. Pues no paran de hablar de cosas de la política, que eso no le interesa a la gente. Hombre, vamos a ponernos de frente a resolver los problemas económicos del ayuntamiento, que está a punto de entrar en una suspensión de pago, que está a punto de tener un presupuesto, que son incapaces de hacer un presupuesto. Bueno, acaban de aprobar el plan de saneamiento, curiosamente con el voto a favor del Partido Popular. Pero bueno, yo os traslado esa pregunta, ¿a qué están jugando? Sí, sí, ¿no? Sí. Por trasladar la pregunta que ha hecho. Bueno, yo sé no sé, que pensáis que no se sé está jugando algo, si pero no estamos jugando a no nada. sé si el adverbio es curiosamente o el adverbio es lógicamente, porque van a sanear lo que el PP dejó hecho polvo, ¿no? O sea, que si le hacen, no se trata de un favor, por favor. Yo en el aspecto político con Juan Francisco coincido plenamente. Aquí nos encontramos con que desde las luchas históricas de los Ciríes, de los Abencerrajes, pues nada, seguimos igual. No se supone que toda la población llegó nueva y no quedaron nazaritas, pero aquí seguimos peleándonos. Sí, pretender que un equipo de 7 personas, la mayoría sin experiencia política ni experiencia de gestión, podrían sacar a flote un ayuntamiento que estaba prácticamente en quiebra, eso es imposible. O sea, ahí había tenido que haber hecho un gran pacto, permitir lo que permite la ley de base, y es fichar a dos o tres personas capacitadas para que tuvieran las grandes áreas de gestión, empezando por el área de Hacienda, y ese gobierno de coalición o de concentración, pues tirar para adelante. No se ha hecho, ¿no? Y ya no se va a hacer. En cuanto al aspecto que yo puedo llamar jurídico, a mí que retuerzan el derecho no me gusta. Sí, lo que está en la ley es la moción de censura, que tienen que firmarla la mayoría de los concejales para cambiar el alcalde. Y ahora, retorcer el derecho y buscarse una reprobación que no está en la ley. Porque ¿para qué sirve? Y que no tiene efectos jurídicos. Sí. Bueno, el secretario del ayuntamiento lo habrá estudiado con más profundidad que yo, ¿no? Parece que en algún momento el propio alcalde pensó recurrirlo y luego lo ha rechazado, ¿no? Bien, al final se trata de pasar un mal trago, que haya 2 o 3 titulares diciendo que está reprobado y todo va a seguir igual. Es decir, un alcalde más debilitado con menos fuerza. ¿Eso beneficia a la oposición? Pues a lo mejor sí, pero lo que yo sí veo claro es que perjudica a la ciudad, ¿no? Bueno, Juan, y ahora os planteo yo otra. Sí, no, bueno, es que a mí me ocurrió como en los conciertos cuando cantan delante mío y me pisan todos los cantes, ¿no? Porque, no te queda nada. Y ahora que canto yo, ¿no? Efectivamente, claro. Lo único que yo sí incidiría en Luis Salvador, en el personaje, porque yo creo que la convulsión tiene bastante que ver con él, ¿no? Lógicamente, en esto hablábamos antes de los ídolos, ¿no? Hablando de Spirimán o dejando caer. Osip Mandelstam decía que no le gustaban los ídolos, a mí me pasa igual porque hacen mucho ruido. Y a Luis Salvador le gusta el aspecto de ídolo y los eslóganes, ¿no? Esos eslóganes que suelta, aunque no tiene nada de eslogan,
eslogan es fugaz, y él hace mucho que está en política, en otro partido, ahora está en este, y resulta que, es decir, él propicia que sea Paco Cuenca el alcalde de Granada, pero no para de incidir en un acto que yo entiendo muchas veces de protagonismo político, que le puede crear rentabilidad, pero que a veces también le lleva a algunas contradicciones, ¿verdad? Y en ese sentido, al final, ¿qué traducimos nosotros? Pues que en Granada lo único que se está haciendo, al margen de esta reprobación, es agitar aún más a un equipo de gobierno, en este caso, que ya de por sí tiene las manos muy atadas. Por lo tanto, la gente tiene la impresión, y yo mismo la tengo, de que no se está haciendo absolutamente nada, pero porque no se dejan entre unos y otros. Lo demás me lo habéis pisado. Y porque no hay presupuesto, que también hay que tener tiene mucho mérito hacer cualquier cosa si no hay presupuesto, ¿no? Claro, pero están reduciendo la deuda. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no para de reducir la deuda, y por lo menos lo cuentan y lo venden bien y lo comunican bien. Es un ejemplo a seguir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Nos vamos solo un segundito, nos vamos unos anuncios de nada y enseguida volvemos. Bueno, pues nosotros aquí seguimos, nosotros hemos seguido el debate. Nosotros seguimos debatiendo, nos habíamos quedado hablando del tema de la reprobación, de la utilidad o inutilidad, en realidad, del pleno extraordinario de mañana. Habíamos casi cortado a Juanfran porque teníamos que hacer una pequeña pausa, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Agustín también, lo que ha dicho Juan, pero lo que ha dicho Agustín sobre el tema de que el ayuntamiento necesita reforzarse también. Hombre, dentro hay gente muy buena del ayuntamiento, yo lo conozco y tiene funcionarios muy buenos, pero también Manuela Carmena, lo contaba Agustín hace un momento, si me permite, Agustín, que no? Cortamos los de récord, o sea, nos contaba fuera durante la publicidad que ha tirado de expertos en economía, incluso alguna que era militante del PP, para que sacara Pero es que yo creo que aquí en Granada sería imposible que alguien de un partido contratara de forma externa a alguien de otro. ¿Creéis que aquí se fíjate, si el PSOE contrata a alguien del PP, por mucho que se va para algo, yo creo que no, pero si es que es más grave, ha pasado algo mucho más grave, en lo que está implicado Luis Salvador. El secretario del Ayuntamiento de Granada es secretario del Ayuntamiento de Granada por un puesto de libre designación, porque no olvidemos que la secretaria del Ayuntamiento de Granada está imputada en el caso Nazarí, ¿vale? Sí. Con lógica, el alcalde pensó en traer otro secretario, como él, o secretaria. Los secretarios son funcionarios de carrera habilitados nacionales, que tienen su propia estructura para acceder a los puestos de libre designación, y tienen una forma que determina la ley y está muy tasada para acceder a los puestos. Bueno, pues Luis Salvador ponía en duda el otro día en una tertulia de radio el por qué el secretario ejerce de secretario, porque la secretaria está cobrando como secretaria, es verdad, en el ayuntamiento. A lo mejor lo que hay que plantear no es por qué el secretario está cobrando porque ha sido el alcalde quien ha dicho de tal un secretario, por cierto, con un nivel de prestigio, que es el presidente del Colegio de Secretarios de Granada, que quiero decir que una persona que tiene un currículum profesional y una talla profesional ya muy dilatada. Claro, entonces, yo os pregunto, ¿no? Eso para un técnico que está tasado el traerlo. Claro, ¿se entiende y se justifica pues yo entiendo que son gastos extras, libre designación, ¿se podría entender y justificar ese tipo de gastos extraordinarios con la situación económica que tiene el ayuntamiento? No, pero si el Ayuntamiento de Granada tiene los puestos determinados de director de área y de coordinador de área, lo único que es que la ley establece cómo llega un director de área, que tiene que ser funcionario, y cómo llega un coordinador de área, que es de libre designación se supone del equipo de gobierno, que lo puede consensuar o no. Esos puestos están. Si la cuestión está en poner a gente especialista en ese tema, y que muchas veces hay que traer aire fresco también para que, como decía Agustín, traigan también un conocimiento que a veces, estando muy dentro, pues no se tiene la frescura para saber salir del tema. Perdonadme que hable. No, pero si es que llevas toda la razón, podemos ahondar en eso. La idea de los coordinadores de área de libre designación es una idea estupenda para que llegue gente con preparación, con capacidad. Ahora, ¿para qué se suelen utilizar en el Ayuntamiento y sobre todo en la Diputación de Granada? Para políticos que han quedado desplazados, nombrarlos allí. De tal manera que nos encontramos delegados de cultura o de lo que sea,
político. Coordinador de cultura, otro político. Entonces, lo que en la ley está pensado como una buena idea, y es permitir que personas con cierta capacidad técnica vayan a la función pública, resulta que en la práctica están colonizados por personas de menos preparación. Lo mismo que nos está pasando con otros muchos puestos, ¿no? Que los podemos hablar en las empresas públicas, en los puertos públicos, en un montón de sitios. En la universidad. En la universidad, ¿no? En la universidad, por ejemplo, pues también podríamos hablar. Tú fíjate, de gente poco preparada, que hasta yo estoy allí. O sea, que hay una cantidad de gente suelta. En la universidad, por ejemplo, yo no entiendo cómo no hay técnicos de administración general. Es decir, que generalmente se tira de profesores. Pues te lo digo yo, por dos presiones. La presión de los sindicatos, que no quieren que haya oposiciones a cuerpos superiores, y otra por la presión de los profesores, que tampoco vemos con mala idea esos puestos. Por ejemplo, históricamente los gerentes eran funcionarios de carrera. Bueno, pues con la autonomía universitaria ese puesto pasó a ser de libre designación y la gran mayoría de las veces están ocupados por profesores, que unas veces son magníficos gerentes y otras veces pues son teóricos de economía que a lo mejor no están bien para preparados. Ser gerente hay que acreditar cierta experiencia, ¿no? Es decir, no se va a aprender, ya se viene aprendido. Claro, lo mismo que para muchos puestos. En esto tengo que decir que las universidades catalanas en general han sido bastante más serias que otras universidades, especialmente las universidades andaluzas. Y tienen personas muy preparadas, muchas de ellas no son profesores. Porque también, por ejemplo, la exigencia de la ley con el tema de la autonomía universitaria es mucho menor en la universidad. Por ejemplo, en la universidad se aprueban expedientes económicos, vamos, lo digo con conocimiento de causa, sin tener un informe jurídico, un informe económico que avale ese gasto que se va a hacer, que eso lo piensas para cualquier otra administración y es un escándalo. Y en la universidad, en cambio, eso está permitido. También es verdad que tenemos un interventor, y por lo menos el de Granada, históricamente, muy duro. Eso está bien. Pues eso es bueno, eso es bueno. Sin duda, sin duda. Bueno, dejadme que utilicemos estos últimos 15 minutos. Yo hacía referencia al principio de este debate de la situación en Cataluña. Yo insisto, pasa allí, pero nos afecta, pues la verdad es que prácticamente a todos. De hecho, yo hoy leía un artículo en el periódico donde hablaba de las consecuencias económicas que no solo para Cataluña, sino para el resto de España, hablando en términos de exportaciones e importaciones, tendría una supuesta independencia de Cataluña o el posible boicot, que hay quien defiende que hay que hacer a los productos catalanes. Y decía, ojo, que es que muchas de las materias primas que se utilizan en las fábricas catalanas vienen de Andalucía o vienen de Extremadura o vienen de otro punto. Yo no sé qué impresión tenéis de todo lo que hoy ha ocurrido en relación a Cataluña. La declaración institucional de Puigdemont, donde casi para variar podía ser mucho más explícito de lo que yo creo que finalmente ha sido. Lo que en principio parecía que iban a ser, iba a convocar elecciones, y al final pues ha sido todo lo contrario, acusa al gobierno de no dar las garantías suficientes para que se produzcan esas elecciones, y deja a manos del Parlamento catalán pues lo que va a pasar. Y no sé vosotros, yo estoy en un sin vivir. No, este es un debate es la primera vez, ya tengo mi edad y es la primera vez que estoy realmente y social y políticamente en un sin vivir. Yo creo que todo. Es decir, hoy escuchaba a algunos periodistas decir, bueno, es que estamos hasta nerviosos, dicen, porque es todo del pasito para adelante, María, el pasito para atrás. Es decir, y yo creo que el propio pueblo catalán está viviendo una incertidumbre sin precedentes, por supuesto, pero al margen de eso, la inminencia también de la aplicación del artículo 155, del que tantísimo se está hablando, y yo veo que no se está haciendo pedagogía ninguna, porque es que nadie sabemos lo que es el artículo 155, salvo seguramente Agustín Robledo y algunos... La lección magistral para que nos enteremos. Claro, y algunos pocos expertos en derecho constitucional, pero precisamente Agustín nos podrá decir si es o no, si el artículo 155 es un artículo vacío de contenido, es un artículo, como decía el otro día el juez Garzón, disuasorio, que se escribió que se pensó para que no ser nunca aplicado, y resulta que, y es lo que yo decía antes, y sobre lo que me gustaría llamar la atención acerca de
lo que está ocurriendo en Cataluña. Efectivamente, el Poder Judicial es un poder independiente, pero creo que los mensajes que se están lanzando cuando los políticos, cuando el gobierno está contando lo que debe ocurrir en sede judicial y luego resulta que ocurre también, y el fiscal general del Estado que salía el otro día también diciendo previamente lo que se iba a hacer, yo creo que esos mensajes no son es decir, al final lo que traducimos es que lo de la independencia está un poco como en tela de juicio, ¿no? Es mi impresión acerca de todo esto. Y luego, por supuesto, que no se está gestionando bien por ninguna de las partes, que no se ve voluntad de diálogo alguna. Se están lanzando la pelota al tejado unos a otros y al final, bueno, pues yo sinceramente, como decíamos, yo paso ya de hacer apuestas. Yo sé que Agustín hace apuestas, pero yo paso ya de apostar con nadie, ¿no? Agustín es alumno aventajado en este sentido. A ver, Agustín, ¿se va a aplicar bien si finalmente se aplica el artículo 155? O sea, el gobierno se va a utilizar para lo que está, las medidas son, desde tu opinión, que para eso estamos aquí, ¿no? Están bien medidas, bien pensadas y bien aplicadas en caso de que eso sea así. Bueno, lo de bien aplicada habrá que esperar. Bueno, claro, cuando se apliquen, si es que finalmente se aplica. Mi apuesta es que no se va a aplicar. El 155. Mi apuesta ¿Piensas que no? Que no se va esa es mi apuesta, pero a lo mejor, dentro de 10 minutos veremos. A las 12 de la noche estoy derrotado, ¿no? Mi apuesta, y esta mañana la tenía ganada, cuando he visto las noticias, mi apuesta era que el presidente Puigdemont iba a disolver el Parlamento, iba a convocar unas elecciones autonómicas. Algo ha debido de pasar desde que los periódicos han empezado a transmitir esa noticia hasta las 2, era la 1:30, ¿no? Algo ha debido pasar ahí cuando no se ha ido retrasando la declaración de Puigdemont, y cuando ha llegado a las 6 ha hecho una declaración que es una patada adelante, ¿no? No ha dicho nada, sino que ya veremos, no me han dado garantías y ya veremos. Luego, no me han dado garantías, quiere decir que está pidiendo garantías. ¿Habrá acuerdo? Yo creo que sí, pero insisto, ¿sí? Tampoco me pongo la mano en el fuego, ¿eh? yo creo que sí. Yo creo que si lo pensáis, es que el nacionalismo independentista tiene mucho que perder si entra el gobierno en la Generalitat. Claro. Por una parte, si hace la declaración de independencia, al que más o al que menos le pueden caer 20 años de cárcel. Sí. ¿Vale? 30 decían, ¿no? Sí, pero 30 es más difícil. Pero bueno, 20 asegurados. 20 asegurados, ¿vale? Que luego a lo mejor hay indulto y se quedan en 5, sí, pero 5. Cuando uno tiene una hipoteca, tiene que pensárselo, porque es la cárcel y es los gastos financieros. Que fijaros lo que le ha pasado a Artur Mas, ¿no? ¿La pela final? No, y para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, o sea, pensadlo vosotros si os metéis, ¿no? Hay que ser, yo desde que el 10 de octubre no declararon la independencia, para mí el tema ya es un tema, por decirlo de alguna forma, ganado, ¿vale? Es como el que va ganando en el ajedrez, puede luego meter la pata y perder, ¿no? Pero la partida ya se va ganando por esa parte. Y luego por la otra parte, imaginaros si entra el gobierno central en la Generalitat y durante 6 meses se dedica a levantar la alfombra, lo que puede salir de ahí. Luego a los independentistas no les interesa. No les interesa que entre. No les interesa. Pues por eso, por lo que podríamos decir una visión de ciencia política, oiga, ¿a usted qué es lo que más le interesa? ¿Personalmente le interesa ir a la cárcel 20 años? ¿Cuánto se va a votar? Y seguro que todos van a votar que sí, sabiendo que van a ir a la cárcel. Yo no me lo creo. Insisto, esto es una tontería decirlo con... Pero la presión, que quede grabado. La presión que están ejerciendo Esquerra Republicana y las CUP, que son los que mandan en el gobierno, ha sido tremenda. De hecho, se ha filtrado, Ana Pastor hablaba a mediodía de un mensaje de algún representante de Esquerra Republicana diciendo que le habían dicho a Puigdemont que si
convocaba elecciones, ellos rompían el Rompían pacto. el pacto y se iban. Rompían el Sí. pacto. Es decir, la Sí, presión... pero si son ninguna, si el pacto ya está roto. Si Sí, hay yo creo elecciones, que- yo creo que ya está roto, yo creo que ya está si hay roto. elecciones Si no me vale permite, juntos. Se salían del gobierno, hay decía. una visión que me interesa también en todo esto, porque claro, nosotros somos víctimas de todo lo que está ocurriendo y no nos damos cuenta, que a mí me gustaría que lo viéramos un poco desde arriba. Si os dais cuenta, esto está, las redes sociales y los medios de comunicación e internet está haciendo que esto lo estemos viviendo en tiempo real, con una incertidumbre muy grande, de forma que lo estamos viviendo casi, tú lo hablabas de una partida de ajedrez, pero lo estamos viviendo casi como la final de la Champions, es decir, Sí. medio mundo está La tanda de atento. penaltis. Claro, ¿Sabes de medio qué? mundo está atento a la tanda de penaltis. Yo apuesto porque gana el Barça, yo apuesto porque gana el Madrid. Pues un poco está ocurriendo, y además los responsables políticos, los responsables por llamarles de alguna manera, porque están demostrando ser irresponsables, a mi juicio, tanto uno, seguramente unos muchos, y otros un poco menos, pero también bastante irresponsables. Porque yo creo que aquí hay que tener un poco de serenidad, sobre todo, no tener esto en el suspense y en todo esto, porque los suspenses generan además un daño emocional tremendo, y el daño emocional para mí, en este caso, tiene una digestión muy mala. Si hay elecciones, la vida no se acaba en las elecciones. Después de las elecciones, Cataluña tiene que seguir, y aquí hay mucho daño emocional hecho en un sitio y en otro, y hay que reconstruir. Tú hablabas de los productos catalanes. Claro, yo cuando desde hace años recibía en Navidad mensajes de que no compres champán catalán, yo decía, pero ¿quién se le ha ocurrido esta irresponsabilidad? Sí. Si aquí lo que hay que intentar es precisamente hacer lo contrario. Claro. Lo que hay que intentar es decirle, oiga, que a ustedes los queremos dentro, que ustedes con nosotros hacemos algo grande, que podemos seguir siendo lo que somos. Es que da la sensación de que en algún momento alguien les ha dicho nos queremos, y hay que darle un cariño que Claro. parece que no han recibido. No, porque el ¿De verdad lenguaje- tenéis la sensación de que, no sé, de que Por el Cataluña relato no ha épico. recibido ese Yo tengo cariño la que parece que sensación- ahora hay que prometerle? El relato el acuerdo épico va a ser del- muy complicado. El relato épico de los Tengo la sensación de que el acuerdo va a independentistas, ser- el relato épico de los independentistas sobre todo va por el España nos roba, que ahora se le cae, con que las empresas se van a venir aquí después de las elecciones, digo, cuando se convoquen elecciones, se quedan sin discurso, las empresas se van a quedar, incluso van a hacer cola para venir, se van. Nosotros ahora vamos a conseguir que el pueblo catalán esté cohesionado acerca de la independencia. Roto el pueblo catalán, es decir, el discurso independentista se queda solamente con Claro. dos alternativas, que es o república o monarquía. Nosotros defendemos la república y los españoles quieren monarquía. No les queda otro, porque se les ha caído todo ese discurso. Entonces tratemos bien, no hagamos sangre de todo eso, porque hay que reconstruir si queremos seguir teniendo una convivencia juntos, ¿no? De todas formas, Bueno, tampoco... 4 minutos nos quedan. Yo el otro día, por sopesar informaciones, me puse a escuchar a Lluís Llach, que es un cantante que yo, de hecho, hasta canto alguna canción suya, en catalán también, porque el flamenco se puede hacer en catalán también. Y el tipo, bueno, ha decepcionado a mucha gente porque se ha posicionado con la derecha catalana, siendo uno de los espejos de los rojos en los años 70 especialmente, ¿no? Y la verdad que merece la pena escucharlo. Escuchar su punto de vista independentista y cómo él le gustaría, porque lo dicen así, y la mayoría de los que he leído, porque hay que leerlo en profundidad, que a veces nos quedan nada más los titulares, hablan de que les gustaría formar parte de un Estado, lo decíamos el otro día, pues llámele confederal, federal, por supuesto una república, es decir, no es todo tan tajante tampoco como nos creemos, y yo que vengo de Barcelona precisamente, si queréis que os dé mi opinión sincera, es que la gente pasa de política en todos lados, porque aquí vemos a los que salen dando patadas, pero la mayoría de la gente, Agustín, ya nos gustaría aquí en Granada que supiesen los jóvenes hablar de política, o supiesen la mayoría bueno, tu alumno quizás en Derecho tenga más conciencia, pero los que no vean. Es decir, es que la mayoría de la gente, no nos olvidemos que, por desgracia, pasan de la política. Y allí, es decir, los que están moviendo el cotarro, efectivamente sí están haciendo mucho ruido, pero la mayoría de las personas no fueron a votar, que no se nos olvide tampoco. Ahí lo dejo.
Y lo deja en un sitio importantísimo. En esto de los jugadores de ajedrez, de la partida o del tenis o de lo que sea, a mí he dicho antes, si no descarrila el asunto, yo creo que vamos a ganar los unionistas. Lo que pasa es que a veces a mí me da miedo, ¿no? Porque ¿qué necesidad había hoy? La penúltima noticia es que quería ir el delegado de la Generalitat, quería ir a la comisión del Senado y no lo han dejado. ¿Qué necesidad hay de no admitir que vaya? No, es que como no ha querido venir... Sí ha ido, pero no ha hablado, ¿no? No lo han dejado hablar. No lo han dejado hablar, el PP no lo ha dejado hablar. No lo ha dejado hablar, sí. Con lo cual me da mucho miedo, ¿no? Pues sí, ¿qué necesidad hay de volver a darle un argumento mínimo? ¿No? Absolutamente nada. No, yo creo que se junta también el que el PP está gestionando esto bastante mal, en el sentido de que en Cataluña no es que haya un rechazo a España, es que identifican a España con el gobierno del PP. Claro. Entonces, esto está operando también ahí, claro, sí. Y el PP tiene que aprender que esta ventana de esperanza que se ha abierto, que yo creo, y creo de verdad, y coincido con lo que había estado comentando, que vamos a solucionar el problema por un método lo más consensuado y pacífico posible. No es que lo quiera, es que además creo que tengo elementos racionales para pensar que va a ser así, por un lado y por el otro, y que vamos a llegar al menos al 20, 21, 22 de diciembre, que a lo mejor el día de la lotería, vamos a llegar con unas elecciones autonómicas que abrirán otra puerta, pero que no solucionarán los problemas. Los problemas van a seguir ahí y hay que saber solucionarlos. Bueno, pues nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, no nos ha dado tiempo a hablar de esos otros, pues no sé si llamarle efectos colaterales, pero por lo menos otras cosas que ocurren allí. Alguna vez hemos hablado de la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿sabéis dónde se van a alojar en los próximos meses? Bueno, pues con el enfado y cabreo de mucha gente alrededor sobre cómo se están sintiendo los guardias civiles y agentes de la Policía Nacional que están desplazados allí, se están sintiendo abandonados por el gobierno. Pero bueno, no nos ha dado tiempo. Decía Agustín, ya no me gusta apostar, no apostamos nada, y como no se trata de eso, pero sí me gustaría que para terminar, más que una apuesta, yo creo que no se trata de eso, y dentro de lo difícil que es plantear qué pensáis que pasará a partir de esta noche, mañana y el sábado, cuando nos veamos el próximo jueves, ¿qué escenario pensáis que vamos a tener? Muy rápido porque nos vamos, algo de muy rápido, no me matéis. El mismo. El mismo. Agustín. Yo creo que ya se habrán convocado elecciones. Yo creo que se habrán convocado elecciones y en Cataluña habrá en la calle bastantes tumultos porque indicará que el nivel de malestar social agitado por la CUP y por los independentistas... Ya están llamando a Puigdemont traidor, ya lo están llamando traidor. Rufián le ha llamado precisamente hoy cuando se pensaba que se iban a convocar elecciones. Pues apuntamos y la semana que viene, cuando nos veamos, sacaremos el papel y diremos, pues... Teníamos, no se trata de tener razón, pero bueno... Sabes que Bernard Shaw decía que hacer profecía es la forma más tonta de equivocarse, ¿no? Sin duda. Bueno, también es una forma de no esperarse sentado, ¿no? A que las pase casas de apuestas ganan mucho dinero de eso. Juanfran, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Agustín, Juan, como siempre. Un abrazo. Un auténtico placer. Nosotros aquí lo dejamos. Volveremos a hablar a ver si tenemos algo más claro la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí.